Hoy voy a hablarte un poco de los consumos de las motos que he tenido. La verdad es que yo soy un poco metódico en todas las actividades, ¿no? Y con esto de las motos, igual que con los coches, me gusta pues medir un poco el consumo, seguir el mantenimiento y bueno, estar un poco al tanto de la evolución de los vehículos que tengo, ¿no? Allá por el año 2010, cuando empecé en esta segunda etapa motera, la primera moto de esa etapa fue la Kawasaki R6N, versión 2010, una bicilíndrica en paralelo de 72 caballos, que bueno, la verdad, para ser una moto que prácticamente supuso el volver a empezar en el mundo de las motos, me pareció un motarrón en esa época. Y junto también con esa moto descubrí una aplicación, más bien es una aplicación web, que ya os dejaré el enlace aquí abajo, una web alemana que se llama Sprit Monitor, que te permite, a través de la introducción de datos de consumo, datos de kilometraje y demás, llevar una especie de control del mantenimiento de los vehículos, ¿no? Entonces, con esa moto y en esa web empecé a introducir los datos y bueno, pues he llevado un consumo, mejor dicho, un control del consumo bastante exhaustivo pues de todas las motos que he tenido. Esa moto, curiosamente, la Kawasaki R6N versión 2010, es la moto que más gasolina ha gastado de todas las que he tenido, aunque parezca mentira. En una media de unos 10.000 kilómetros más o menos que le hice a la moto, me vino a gastar como te digo, en esos 10.000 kilómetros la media fueron más o menos unos 5,24 litros a los 100. Pasaba a lo mejor alguna vez un poquito más, otra vez un poquito menos, pero la media 5,24 litros. No es que sea un consumo disparatado, pero es la moto que más ha gastado. Después de esa moto tuve la BMW R1200R, la Roadster alemana, con el poderoso motor boxer de 1200 centímetros y 110 caballos. Esa era la versión 2007, porque esa moto fue de segunda mano. Como digo, era la versión que se estuvo fabricando, yo creo que entre los años 2003, una cosa así, hasta el 2010. Tenía un solo árbol de levas en cabeza, accionado por cadena, 4 válvulas por cilindro. Bueno, daba 110 caballos. Esa moto me gastaba de media unos 5,19. Hablo así de memoria, pero bueno, ya os pondré también las imágenes. 5,19 litros, o sea, gastaba menos que la Kawasaki R6N, siendo casi el doble de cilindrada y bueno, más de 40 caballos más de potencia. Realmente era una moto muy eficiente en cuanto a consumo, vamos. Poco después, aunque bueno, simultaneé su uso con la BMW, me compré la primera trail, la Kiwi TX125S, que bueno, esa moto, a pesar de las reticencias que mucha gente tenía, y yo también, hacia las motos chinas, una marca no muy conocida y tal, fue la primera trail que tuve y la que me ha permitido, digamos, descubrir que eso era lo que me gustaba, de andar por este tipo de entornos, de carreteruchas rurales, de caminos, de pistas. Que fijaros, por aquí con una moto de carretera de 100 caballos, pues ¿para qué quieres eso? Si es que no le sacas rendimiento, ¿no? Y claro, ahí fue donde empecé a pensar, digo, joder, ¿para qué quiero yo la BMW? Y si lo paso mejor con la Kiwi TX, o sea, con una moto de 11 caballos. Bueno, que me desvío. Pues la Kiwi TX 125S, esta, en los casi 14.000 kilómetros que le hice, en los 3 años que la tuve, me daba una media de unos 3,21 litros. O sea, es un consumo bastante bueno, hombre, relativamente alto para los estándares actuales de los motores de 125 con inyección, ¿no? Que a lo mejor te gastan 2 litros, 2 con algo, pero bueno. Un motor de carburación Euro 3 y 125, 3,2 litros, 3,21 es un consumo, digamos, normal. Vamos a decir normal. Luego después,
aunque también simultaneando un tiempo el uso con la Kiwa TX, vino la Yamaha XJ6N, que en realidad fue el relevo de la BMW, por el mal resultado que me dio la BMW. Y la XJ6, ahí donde la ves, pues es una moto que también era muy eficiente. Era una 4 cilindros de 600 centímetros cúbicos, daba 78 caballos de potencia prácticamente. Y esa moto, en los unos 13.000 kilómetros que le hice, la media de consumo eran 4,8, 4,79, 4,80, una cosa así. O sea, gastaba menos que la BMW y menos que la Kawasaki R6. Para el motor que es y para la moto que es, pues también era una moto muy eficiente. Luego ya después de eso, ya y de ver el uso que le estaba dando a las motos y demás, fue cuando vendí primero la Kiwa TX 125S y luego después la propia XJ6 para comprarme la que es ahora moto principal, la Honda CRF 250L. Una moto que pretendía ser una evolución de la Kiwa TX y, hombre, no sustituir a la XJ porque es que no se parecen en nada, ¿no? Se parecen que tienen dos ruedas, pero ya está. Pero bueno, digamos que era una moto que me permitía hacer lo que hacía con la TX, pero tener más soltura a la hora de andar por carretera y, bueno, mejor calidad de componentes, prestaciones y demás. Sobre todo para el tipo de entornos por los que suelo circular, ¿no? Y esa moto que por supuesto la tengo todavía porque estoy contentísimo con ella, en términos absolutos yo creo que es la más eficiente, porque siendo el doble de cilindrada y más del doble de potencia que la Kiwa TX, me gasta alrededor de 3 litros. Bien, es verdad que yo no suelo correr mucho, no soy de los que va al corte de inyección y esas cosas, pero me gasta 3 litros a los 100. Más o menos, 3,1, 2,9, 3,2, alrededor de 3. La moto más eficiente. Luego también, ahí ya vino el periodo en el que me dio por además de la Honda CRF, pues hacerme con otra moto y bueno, me compré la Rieju Bike para rememorar un poco el tema de no haber tenido una Derby Variant en su momento y demás. Y esa moto, bien carburada, para ser un 50 2 tiempos, me gastaba unos 2 litros. 2 litros, 2,1, una cosa así, bien carburada. Un consumo que yo considero bastante bueno para un 50 2 tiempos. Y ya después de esa moto, pues ha venido esta que tengo aquí. Esta que tengo aquí, que es la Piaggio Tifon 125, la moto que ha sustituido a la Rieju Bike para las peripecias rurales, es un 125, 4 tiempos también, del estilo de la Kiwa TX. De hecho es una versión Euro 3 y carburador, aunque sea nueva, como dije en la presentación, porque es un modelo que tenían en stock en el concesionario donde fui a verla y bueno, aunque lleva ya unos años fabricada y demás, pero la moto es nueva, está sin estrenar. Esta moto, claro, como parece ser que es propio de los motores Piaggio Leader, no destaca por su eficiencia y buen consumo. Tiene fama de un motor robusto y fiable, pero no destaca precisamente por su buen consumo. De hecho, aunque la tengo hace escasamente 15 días, solo le he hecho una prueba de medición de consumo y me ha dado 3,3. Y eso yendo a velocidad de rodaje, con lo que intuyo que cuando esté rodada puede que gaste incluso un poco más. Es decir, gasta más incluso que el anterior 125 4 tiempos que tuve, la Kiwa TX. Yo creo que debe andar por los 3 litros y medio. Pero bueno, viene a ser también un consumo, digamos, normal para ser un 125 4 tiempos scooter de carburador. Los modernos pues gastan bastante menos, pero bueno, esta es lo que tiene, es un Euro 3 de carburador. Así que bueno, eso sería un poco la historia de las motos que he tenido y los consumos que tienen. A esto habría que añadir, aunque claro, ya hablo un poco de memoria y sin digamos,
el rigor con el que puedo hablar de los consumos de estas motos, que son las primeras motos que tuve, allá por los años 80, la Morini 350 K2 o 3,5, K2 como se la llamaba en aquella época, que era una bicilíndrica de 3,5, 35 caballos, que yo calculo que me gastaba alrededor de los 4 litros, una cosa así hablo de memoria. Y luego la que tuve después, justo antes de finalizar aquella etapa motera, que fue la Cagiva Aletta Oro 125, que era un 125 de los de aquella época, de 2 tiempos con 25 caballos, que yo creo que gastaba prácticamente como la Morini, gastaba entre 4 y 5 litros, una cosa así. Pero ya te digo que esos son datos un poco así más a lo vasto, porque aunque ya les hacía mediciones de consumo, no lo hacía con el rigor que lo hago ahora. Así que nada, eso es un poco la historia de las motos que he tenido y el consumo así que han tenido, digamos. Resumiendo, la moto de menor consumo, evidentemente, la Rieju Bike Bike, ciclomotor 2 tiempos de 50 a 2 litros. La más eficiente en relación prestaciones-consumo, la Honda CRF 250, unos 3 litros. Y esta que tengo ahora, la Tifo 125, que yo le calculo que cuando esté rodada debe andar por los 3,5, teniendo en cuenta que es carburador y Euro 3. Así que nada, eso es un poco la evolución. De aquí ya yo creo que a las eléctricas, porque tal y como está el tema, veremos a ver. Venga, nos vemos.